Romanos capítulo 7, versículos 18 al 25. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Bien, hermanos, en esta noche vamos a ver que el creyente enfrenta el pecado en el poder de la gracia. Es una segunda parte de lo que ya habíamos comenzado en los versículos anteriores. Aquí nosotros vemos que Pablo llega a un punto casi de quebranto y de gritar, miserable de mí. Porque en este capítulo 7 está mostrándonos Pablo cómo el creyente que ya es salvo trata de luchar por una vida santa, por una santificación, pero en sus propias fuerzas y no en la de la gracia. Pensemos por un momento, si nosotros pudiéramos vencer el pecado con nuestra fuerza, seríamos unos orgullosos insoportables. Porque nosotros podríamos ganar con nuestra fuerza la santidad diaria. Pero hemos visto que no es posible. No logramos vivir una perfecta vida de santidad, sino una constante vida de comunión con Cristo, pero en la cual durante nuestra vida vamos a estar constantemente cayendo. Constantemente, lamentablemente, vamos a pecar. En cambio, los religiosos, recuerden los religiosos, ellos creen que sí es posible vivir una perfecta vida de santidad. ¿Recuerdan Isaías 65:5? Los religiosos decían, apártate de mí, porque soy más santo que tú. A eso llegaban, porque ellos pensaban que se podía vivir una vida santa, perfecta, y ellos se sentían mejores que los demás. Así que de alguna manera, este cuerpo que nosotros tenemos, esta carne que aún tenemos, que está muriendo, la cual es débil, es de alguna manera un aguijón que nos obliga a depender y a quebrantarnos delante de Cristo. Pablo aquí está diciendo de que hay una vida en derrota espiritual cuando nosotros solamente dependemos de nuestras fuerzas. Por eso que en el versículo 25, no sé si se dio cuenta, Pablo lo único que logra hacer es agradecer por la salvación. Agradece por la salvación, pero no puede agradecer por nada más porque se da cuenta que una vida de santificación perfecta no es posible. Y ahora esperamos en estos versículos poder entender de la manera más clara y profunda posible qué es esta idea de la ley dentro de nosotros, para que podamos comprender bien a qué se refiere Pablo en estos versículos. La palabra ley que nosotros encontramos aquí en el Nuevo Testamento, nosotros la tenemos, por ejemplo, en palabras como economía. Oikos significa casa y nomos ley. Así que economía significa la administración o la ley de una casa. Realmente la palabra que Pablo está pensando en su mente, él como judío, es la palabra hebrea, es la palabra Torá. ¿Ha escuchado esa palabra? Torá. Esa es la palabra ley en hebreo. Y la palabra Torá en hebreo es un poco más profunda que la palabra nomos del griego. Torá significa enseñanza. Torá significa enseñanza. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la ley de Dios, de los preceptos de Dios, de los mandamientos de Dios, estamos hablando de la forma de pensar de Dios. Dios tiene una ley, una enseñanza, sus leyes, sus preceptos, sus mandamientos, que están resumidos en los 10 mandamientos, pero que a su vez se resumen en un solo mandamiento. ¿Recuerdan Deuteronomio 6, versículo 5? Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y este gran mandamiento el Señor lo confirma en el Nuevo Testamento. Él dice en Mateo 22:37 lo mismo. El gran mandamiento es ese: amarás al Señor tu Dios. Por lo tanto, la ley de Dios se resume en el amor. En el amor, en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Porque como más adelante vamos a ver aquí en Romanos capítulo 13, versículo 10, dice que la ley se resume en el amor. El amor no hace daño al prójimo, por lo tanto, el cumplimiento de la ley es el amor. El problema es que esta ley, las leyes de Dios, no están dentro del ser humano pecador. Están fuera, están escritas allí en las tablas de la ley, están escritas en tablas de piedra. Pero ¿qué ocurrió cuando esa ley fue escrita dentro de nuestros corazones? El día que conocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. La Biblia dice que el día que cuando usted y yo creímos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él escribió en nuestros corazones su ley. Por primera vez, el día que creímos en Cristo, por primera vez sentimos el impulso correcto. Por primera vez sentimos en nuestro corazón obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios. Él regeneró nuestro corazón, lo cambió por el que teníamos, que era de piedra, y ahora nos dio uno de carne. Y en Él escribió su ley, su enseñanza. Por eso que el creyente hoy tiene un nuevo deseo. Su corazón está redireccionado hacia Dios. Si usted recuerda cuando usted era incrédulo, cuando usted todavía no creía en Dios, su impulso, su primer impulso no era obedecer a Dios, era pecar, era practicar el pecado. Y si alguna vez tuvo algún deseo de hacer algo bueno, no venía de Dios. Era simplemente esa imagen desfigurada de Dios que aún queda en el pecador. Hacíamos quizás cosas buenas, pero como los fariseos, que hacían cosas buenas, pero para ser vistos. Así que, antes de creer en Cristo, la ley estaba escrita en tablas de piedra, estaba fuera de nuestro corazón. Pero el día que nosotros creímos, Dios puso su ley, su enseñanza, su motivación en nuestro corazón. Y por primera vez, nosotros tenemos el deseo de actuar de una manera distinta, que honra a Dios. Y por primera vez también somos conscientes del pecado. Hoy nos damos cuenta de cuán horrible y feo el pecado es. Y además de haber escrito su ley en nuestro corazón, dice también Romanos 5:5, Él ha derramado su amor dentro de nuestros corazones. Entonces, la ley de Dios, el impulso de obedecer a Dios, de honrar a Dios, está en nuestro corazón y además la motivación de hacerlo, el amor. ¿Hay una transformación en nuestro corazón? Sin duda que sí. Hay una nueva naturaleza. El creyente ahora todo lo hace por amor a Dios. Cada acto, cada pensamiento, deseo está filtrado por el amor de Dios. Este es el sentido de la ley de Dios en los corazones. Este es el sentido de que Dios ha puesto su ley en nuestros corazones. En el día de hoy, si nosotros pecamos, nos entristecemos. Si nosotros en el día de hoy violamos la ley de Dios, desobedecemos, sentimos tristeza en nuestra alma, hay una convicción inmediata de pecado. Eso demuestra el cambio que ha habido en nuestro ser. Dios ha puesto un nuevo impulso en nuestra alma. Por eso que la gracia no nos anima a pecar, sino todo lo contrario. La gracia de Dios en nuestro corazón nos anima a una vida diferente. Hoy día ya no decimos como antes, yo hago lo que quiero. Hoy día nosotros decimos, esto lo hago por amor a Él y por obediencia a Él. Así que en esta nueva vida en Cristo, con este nuevo impulso en nuestro corazón, debemos enfrentar el pecado no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de la gracia. Y la semana pasada decíamos algo que es muy importante. Nosotros a veces tenemos más fe en el poder del pecado que en el poder de la gracia. Por ejemplo, vemos venir hacia nosotros un pecado con el que ya hemos luchado antes, un pecado constante que está en nuestras vidas. Lo vemos venir.
O viene una tentación con la que muchas veces nos hemos enfrentado. Y viene hacia nosotros y nosotros decimos, ya perdí, lo voy a hacer. Ni siquiera hemos luchado con ese pecado y ya nos hemos dado por vencidos antes de que ocurra. Porque tenemos más fe a veces en el pecado, en el poder del pecado, que en el poder de la gracia para enfrentar el pecado. Y aquí en este capítulo 6 y 7 de Romanos, que hablan de la santificación del creyente, Pablo quiere dejar algo en claro, que el poder de la gracia es superior al del pecado. El poder de la gracia sobreabunda, ¿recuerdan eso? Sobreabunda. El poder para vencer el pecado es más fuerte que el poder mismo del pecado. Recuerde, antes cuando éramos inconversos, el poder del pecado era total, nos controlaba totalmente. Pero hoy que tenemos a Cristo y que ha puesto su ley en nuestro corazón, el impulso bueno de honrarle, de obedecerle, y además llenó nuestro corazón con su amor, es decir, Él pone la motivación correcta para obedecer, todo eso es superior al impulso del pecado que ahora vamos a ver en estos versículos. En el versículo 18 dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, pero el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo sé que son difíciles versículos, posiblemente lo más difícil de la epístola a los romanos, pero con la ayuda del Señor y la guía del Espíritu podemos comprender su palabra. Dice en primer lugar, yo sé que en mí, esto es, en mi carne. Note por favor que Pablo dice que en el creyente no hay dos personas. En el creyente hay una persona, usted. Solamente hay una persona, no hay dos personas, pero tenemos dos impulsos. Uno es la ley de Dios escrita en nuestro corazón, el impulso bueno, por primera vez lo tenemos. El día que creímos en Cristo, por primera vez deseamos hacer lo bueno. Antes no lo deseábamos hacer. Por primera vez tenemos el deseo de honrar a Dios, de amar a Dios, de obedecer a Dios. Y por el otro lado, tenemos otro impulso, que no es según Dios, nuestra carne. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos dos impulsos. Pero el impulso bueno, el impulso de Dios, es más grande y poderoso que el impulso de nuestra carne. Así que eso es lo primero. No hay dos personas en el creyente. Hay una persona, pero hay dos impulsos. Por ejemplo, en el Señor Jesucristo había una sola persona, el Verbo de Dios. Pero estaba la naturaleza divina y la naturaleza humana. Ambas eran santas y perfectas. En nosotros no. Tenemos una naturaleza de Dios, pero por otro lado está nuestra naturaleza humana que está caída. Y esa es la gran debilidad que tenemos los creyentes. Ese cuerpo, esta carne que nosotros tenemos todavía, que tiene este impulso maligno aún, no va a ser regenerada ni restaurada completamente, sino solamente el día que sea el arrebatamiento. Hasta ese día, cuando Cristo vuelva por nosotros, vamos a seguir luchando con el pecado. Así que, dos impulsos. Y dice Pablo allí, no mora el bien. Esto tenemos que reconocerlo, porque hay personas que enseñan que los creyentes son perfectamente buenos y que pueden ser perfectamente buenos y santos. Y aquí dice que no. En nosotros mora algo que no es la santidad perfecta. Dice aquí, no mora el bien. En nuestro cuerpo de carne y hueso, que está muriendo y que aún está en espera de ser transformado, no mora el bien, sino que mora en nosotros un impulso maligno, el pecado. Aún está el pecado en nosotros. Pero el querer el bien está en mí. ¿Vamos bien hasta ahí? Tenemos estos dos impulsos y tenemos uno mayor que es el bueno. El querer el bien está en mí. Dentro de nosotros mora el Espíritu Santo de Dios, vivificándonos, santificándonos, moldeándonos a la imagen de Cristo. Por lo tanto, tenemos dos impulsos. Por un lado, la presencia de Dios que nos impulsa al bien, a agradar a Dios por primera vez. Pero por otro lado, tenemos otro impulso que dice ahí, pero no el hacerlo. ¿Se fijan? Hay dos. Por otro lado está la carne que no tiene disposición a hacerlo. Muchas veces el día domingo, como hoy, por ejemplo, el impulso de Dios es venir a adorar, es venir a escuchar la palabra de Dios, es venir a tener comunión con Dios. ¿Pero qué dice nuestra carne?
no quiere. Tenemos el deseo del bien, pero nuestra carne no lo quiere hacer. Tiene una indisposición. Este vehículo en el cual nosotros estamos en el día de hoy, por el cual nos movemos, no tiene el deseo de hacer lo bueno. Por eso, hermanos amados, tengamos muy claro esto. La carne no puede ser domesticada. Algunos creen que los deseos carnales los podemos domesticar y domar. No es así. Como vamos a ver a continuación, del pecado hay que huir. Con el pecado no hay que dialogar. Con el pecado hay que huir. Si ustedes recuerdan, Eva dialogó con Satanás. El Señor Jesús, ¿qué hizo cuando fue tentado por Satanás? No dialogó, le dijo la verdad y le citó la palabra de Dios. José, ¿qué hizo cuando fue tentado por la mujer de Potifar? ¿Dialogó? ¿Luchó? No, huyó. Con la carne no podemos dialogar. De la carne y de sus impulsos tenemos que huir. Y tenemos que permitir ser guiados por el Espíritu de Dios. Nuestra carne quiere estar tranquila, nuestra carne quiere descansar y nuestra carne quiere ser agasajada con el pecado. No está disponible para servir a Dios. Por eso que el capítulo 8 habla de andar en el Espíritu. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Nuevamente vamos por partes, porque es difícil. Dice en primer lugar, porque no hago el bien que quiero. Aquí Pablo está describiendo el esfuerzo del creyente en sus fuerzas humanas para vivir la vida cristiana y termina deseando y haciendo el mal que tiene como impulso en su carne. ¿Se fijan? Es como cuando viene el pecado y nosotros decimos, no, de este pecado no salgo. Ya perdimos sin siquiera hacer nada. Como que tenemos más fe en la fuerza del pecado, porque no hago el bien que quiero. Ahí está la derrota del creyente, que lucha en sus fuerzas, que trata de dialogar con la carne, que trata de domesticar su carne, como los religiosos que se ponían tantas reglas para no pecar y terminaban haciéndolo igual. Sino el mal que no quiero, eso hago, dice el resto del versículo. Aquí está la derrota del creyente, que nos esforzamos en nuestras energías, que confiamos más en el pecado y su poder que en el poder vivificante de la gracia. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Aquí, hermanos amados, se manifiesta que en el creyente hay un impulso que es mayor, que es el de Dios. El primer deseo del creyente es el bien, no el mal. Y eso es una demostración de que somos hijos de Dios, de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y que podremos, en las fuerzas de la gracia, no vivir una vida perfecta de santidad, pero sí una lucha constante con nuestra carne y de volver a la comunión con el Señor por medio de la confesión continua de nuestro pecado. Así que hay un yo efectivamente aquí en el creyente, si ustedes lo ven, y es uno solo, no hay dos personas. Pero este único yo que nosotros tenemos debe ser sustituido por Cristo. Así lo dice Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa es la manera de poder vencer, en primer lugar. La manera de que nuestra vida sea vivir a Cristo. Allí mismo en Gálatas, en Gálatas 4:19, Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La manera para poder derrotar este impulso del pecado que siempre está en nosotros, luchando contra el impulso de Dios, en primer lugar es dejar que Cristo sustituya nuestro yo. Vivir a Cristo. Porque si no, va a ocurrir lo que dice a continuación el versículo, sino el pecado que mora en mí. Dice aquí el pecado vive en nosotros. ¿La culpa del pecado es de otro? No. El pecado mora en mí. Nuestra tendencia muchas veces es culpar a otros. Aquí dice claramente, el pecado mora en mí. Queremos buscar el error en otro, queremos echar la culpa a otro, pero el pecado está en nosotros. Y dice aquí que el pecado es como una cosa viva. Dice ahí, el pecado mora en mí. Es una cosa viva, una cosa viviente que reside en nosotros.
es algo como un cuerpo extraño, pero temporal. Porque el Señor Jesús en Juan 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Morada con él. Aquí se expresa de una manera diferente. En Romanos aquí, Pablo está diciendo que el pecado vive dentro de nosotros como una cosa que reside dentro de nosotros. Pero que no es una persona, es una cosa viviente que está allí viviendo y que nos hace tener un impulso contrario al de la voluntad de Dios. Pero en Juan 14 dice que dentro de nosotros, de parte del bien, mora la persona de Dios y vive dentro de nosotros trabajando. Vive dentro de nosotros no como un huésped que está descansando, sino que mora dentro de nosotros trabajando cada día, transformándonos, moldeándonos hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tal como Pablo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que la persona de Dios entra dentro de nosotros, y lo extraordinario de Juan 14 es que dice, mi Padre y yo vendremos a morar. Y luego Pablo en 1 Corintios dice, el Espíritu Santo mora también. O sea, la presencia de las tres personas como obreros trabajando en los creyentes, no como huéspedes pasivos, sino trabajadores que iniciaron una obra y que no la van a terminar nunca, sino que siempre van a vivir dentro de nosotros. El pecado es diferente, el pecado es como un cuerpo extraño que va a estar en nosotros hasta el día de Jesucristo, cuando seamos transformados. Así que el pecado no es una persona, es una cosa viviente que nos impulsa en contra de la voluntad de Dios. Por eso que es más fuerte el deseo por el Señor. Y ahí es donde usted puede darse cuenta que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios. Porque tiene un deseo por Dios. Tiene un impulso que es mayor al impulso del pecado. Dice el versículo 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Vamos por partes nuevamente. Dice, así que queriendo yo hacer el bien. ¿Cuál es el deseo primario del creyente? ¿Hacer lo malo o lo bueno? Hacer lo bueno. El primer deseo de un verdadero creyente es hacer el bien. Esta es la nueva ley. El Espíritu de Cristo morando dentro de nosotros nos dio un impulso nuevo, un deseo de agradar a Dios por amor. Tenemos la ley de Dios, recuerden. La enseñanza de Dios está en nuestro corazón, el deseo del bien y el amor como motivación. Por eso que el creyente es diferente a como éramos antes. El inconverso no tiene nada de eso. El inconverso está controlado por el pecado. Es movido totalmente por el pecado. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Ojo aquí, importante. ¿Esta ley es buena o es mala? Hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿A qué ley se refiere? A una ley mala. ¿Se fijan? Primero, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él escribió su ley, su enseñanza en nuestro corazón. Pero también hay otra ley, que también está en nosotros, que mora en nosotros, el pecado, y mora en nosotros. Así que, así como la ley de Dios, la ley buena de Dios, fue escrita en nuestros corazones, redireccionó nuestros corazones hacia el bien, también hay otra ley, otro impulso o deseo, que es el pecado. Que el mal está en mí. Es una ley, es una enseñanza. ¿Ha notado cuando con mucha tristeza reconocemos nuestro pecado y que detrás de ello hay toda una enseñanza, hay una doctrina, hay un pensamiento? La concupiscencia tiene un plan. ¿Lo ha notado? Que no son cosas súbitas. Con mucha tristeza reconocemos que muchas veces el pecado hasta lo planeamos, hasta lo maquinamos. Es una ley también. Es una doctrina que está en nuestro corazón. Pero es menor que la presencia de Dios en nuestro corazón. Dice aquí, el mal está en mí. Hay una ley interna, un impulso, una enseñanza, un deseo que hace el mal. Pero este mal
no es más poderoso que el poder de la gracia. Cuando éramos incrédulos, nosotros servíamos totalmente al pecado, estábamos controlados por el pecado, pero hoy no. Hoy la ley de Dios en el corazón, impulsado por el amor, es más fuerte que el impulso del pecado. Así que, hermanos amados, por fe, por la fe, vayamos a las fuerzas de Cristo, a la fuerza de Cristo para vencer el pecado. Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Hemos visto aquí dos cosas muy importantes, ¿no? En el versículo 21 dice, queriendo yo hacer el bien. Ahí está el deseo primario del creyente. El creyente quiere hacer el bien como primera cosa. Pero también aquí en el versículo 22 dice, el hombre interior, ¿qué hace? Se deleita en la ley de Dios. Es un verdadero creyente. Queremos hacer el bien, pero tenemos esta carne, ¿no? Recuerda, este cuerpo, esta carne, se está muriendo. Es un cuerpo de muerte. Quizás moriremos y estaremos en el sepulcro hasta que Cristo venga. O quizás viene Cristo y nos transforma en el momento del arrebatamiento. Pero este cuerpo que tenemos hoy, este vehículo en el cual nos movemos, se está muriendo. Es un cuerpo de muerte. Pero dentro está la excelencia de la presencia de Dios. Y esos son los dos impulsos que tenemos. Según el hombre interior, nos deleitamos en Dios. Qué maravilloso. Según el hombre interior. Así que, nuevamente, hay una persona solamente, no hay dos personas. Hay una persona con dos impulsos. Esos somos nosotros. El inconverso es una persona ¿con cuántos impulsos? Con uno solo, malo, con un impulso malo, el pecado, solamente el pecado. Aquí vemos la única persona que tenemos. No somos dos personas en un cuerpo. Esa persona, nosotros hemos sido redimidos, transformados, se nos ha dado un nuevo deseo, un nuevo impulso, pero estamos aún en este estuche de pecado. Me deleito en la ley de Dios. Estuve meditando en algunos versículos que hablan de esto. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Deseables son más que el oro. ¿No es ese nuestro deseo? ¿No es ese el hombre interior nuestro? Eso anhelamos nosotros, anhelamos la palabra de Dios, dice el Salmo 19. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es el Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Uno más. Salmo 119, versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Nuestro hombre interior, el Hijo de Dios que tenemos aquí dentro, que somos nosotros, ¿nos deleitamos en Dios? ¿Queremos la palabra de Dios? ¿Queremos agradar a Dios? Sí. Tenemos ese impulso primario por la transformación que Cristo hizo en nosotros. Pero también tenemos ese otro impulso, esa otra ley, que es nuestra carne, que es débil, que no quiere sujetarse y, como vamos a ver ahora, es rebelde. Así que este yo que nosotros tenemos que sustituirlo por Cristo. Ahora quiere servir a Cristo. Antes servíamos al pecado, despreciábamos la Biblia, nos burlábamos de la Biblia, la considerábamos una locura, pero hoy día la amamos y nos deleitamos en ella. Este hombre interior se alimenta de ella. Versículo 23. Pero veo otra ley. Otra vez aquí Pablo se va a desanimar. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En primer lugar, vamos por partes otra vez. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cuál es esa otra ley? Nuestra carne. Está el deseo por servir a Dios, está el deseo por amar la palabra de Dios, pero también tenemos otra ley, otra enseñanza, otro precepto o mandamiento en nuestra carne y en nuestros miembros, que es el pecado y que mora en nosotros. El pecado no es una persona, es una cosa viviente, así lo dice el texto en el original. Hay una cosa viviente, es como un tumor, que realmente no era original de la creación de Dios, está en nosotros, pero no era el deseo original de Dios. Pero el impulso bueno, la ley buena que mora en el creyente, no es una cosa, es una persona. Cristo mora en nosotros, vive dentro de nosotros y debemos dejarlo a Él, que Él guíe nuestra vida. Vamos a esta ley que está en nuestros miembros, la de la carne. Dice aquí, se rebela contra la ley de mi mente. La carne tiene una instrucción. Es como un toro
indomable, es una bestia rabiosa que no tiene ningún control, que no se puede domar, no la podemos controlar. Se mueve sola y la única forma de que se quede tranquila es que estemos alimentando el espíritu. Mire conmigo capítulo 8, versículos 7 y 8. Romanos 8, versículos 7 y 8. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo es ese otro impulso? El impulso maligno. ¿Se sujeta a Dios? No. Es rebelde. ¿Lo podemos domar? ¿Lo podemos domesticar? No se puede. Está allí, es maligno y no hay que dialogar con él. No hay que negociar con él. Hay que huir de sus deseos y pensamientos que están tratando de introducirse a nuestra mente. Nuestra voluntad, nuestra mente y nuestro corazón tienen un deseo, el deseo nuevo de Dios, que es bueno y que se deleita en la ley de Dios, en la enseñanza de Dios. Pero esta otra ley, que es maligna, trata de meterse y es rebelde y quiere, por medio del impulso maligno, controlarnos nuevamente. Así que es una naturaleza rebelde. Jamás confiemos en ella. Seamos como José. José huyó. No le importó nada. José huyó del pecado. Y eso es lo que debemos hacer nosotros con este segundo impulso, con nuestra carne. Es como un niño pequeño que es rebelde, o un joven que es rebelde. ¿Han notado que tratan de llegar lo más allá que pueden, tratando de violar la autoridad de Dios? Tratan de acercarse lo más que pueden al precipicio y van probando hasta dónde pueden llegar, y van desafiando y siguen avanzando hasta lograr lo que quieren. Eso es la rebeldía. Nuestra carne es así, nuestra pecaminosidad es rebelde y solo el poder de la gracia de Cristo puede ponerle límite. El poder de la gracia es mayor. Eso es lo que quiere decirnos Pablo aquí en este pasaje. Si tratamos de vencer el pecado con nuestra fuerza, no vamos a poder, vamos a ser derrotados. Dice: y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Esta es una imagen realmente dramática. Noten cómo es la imagen. Esta cosa viva, esta cosa que mora en nosotros, que nos da este segundo impulso, este pecado, que trata de controlar nuestros deseos, empieza a avanzar y la dejamos por nuestra fuerza y empieza libremente a avanzar y llega a ser como un carcelero que nos encadena, nos toma por la fuerza, nos sujeta fuertemente y nos lleva al calabozo del pecado. Y allí, luego de que hemos consumado el pecado, gemimos como el rey David en el Salmo 51. Sus huesos se secaron. Dice ahí, gemía todo el día. Y el pecado sigue igual en el día de hoy. Hace el mismo trabajo, como lo explica la epístola de Santiago. Trabaja en la mente, la concupiscencia de la carne, y nos va trabajando. Trata de apresarnos, de seducirnos, de llevarnos luego a los pensamientos y del pensamiento al acto pecaminoso. Y es una cosa viva, no es una persona. Siendo que tenemos a la persona de Dios morando en nuestro corazón, confiemos más en el poder de la gracia que en el poder de la carne, que es menor. Dice ahí, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto está en nosotros, en nuestros apetitos, en nuestro cuerpo, muchas veces en nuestras emociones, en nuestros deseos. Por eso que la oración, hermanos amados, es tan importante. Pasar tiempo en oración. Pasar tiempo en la palabra, alimentándonos de ella. Si no lo hacemos, la carne empieza a trabajar y podemos terminar en el calabozo del pecado. Por eso que el versículo 24 es un grito de Pablo, donde él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí Pablo está enseñándonos que por experiencia personal no se puede luchar contra la carne en nuestras fuerzas. Si tratamos de luchar como lo hacen los fariseos, con legalismos, con reglas humanas, no funciona, porque el pecado, como ya vimos, no lo podemos domesticar. Por más que pongamos reglas externas que todos conocemos, reglas religiosas, no hagas esto, no hagas esto, la ropa y cosas así, todo eso trata de domesticar la carne nada más.
No siempre son malas normas que nos podemos autoimponer, pero cuando vivimos por ellas y confiamos en ellas, nos estamos condenando a una vida no solamente de religiosidad, sino de derrota espiritual. Leí una ilustración de un salvavidas que por alguna razón se estaba ahogando un hombre que era campeón de lucha. A veces hay personas así, que no saben nadar. Se estaba ahogando. Y estos hombres, usted los ha visto, son muy corpulentos, tienen una fuerza increíble. Y el salvavidas, que lo conocía, no se metió a ayudarlo hasta que dejó de dar golpes y de moverse. ¿Por qué razón? Porque iban a morir los dos. Una persona cuando se está ahogando está totalmente descontrolada y si además tiene la fuerza de un campeón de lucha, cualquiera que trate de ayudarlo van a terminar ahogándose los dos. Cuando el luchador se cansó, ahí entró el salvavidas a rescatarlo. Pablo está haciendo eso, está diciendo ya, no voy a luchar más. Miserable de mí. No puedo vencer al pecado con mis legalismos, con la religiosidad que tenía antes. Lo único que tengo que hacer es sustituir mi yo por Cristo y confiar en el poder de la gracia de Dios para vencer el pecado. No dialogar jamás con la carne ni con el pecado, sino huir de él. Tenemos que huir del pecado, huir de sus acechanzas, huir de sus sistemas. Todos conocemos muy bien las tácticas que usa el pecado en nuestra vida. Todos sabemos cuándo le hemos abierto la puerta. De esas cosas tenemos que huir y centrarnos en la palabra y en la oración. Dejar de dar manotazos y permitir que venga el salvavidas y que Él nos saque de ahí. Esa es la experiencia del apóstol Pablo. De hecho, no menos de 40 veces está el pronombre yo, constantemente. Me, yo o mí. Constantemente lo está usando. Es una lucha que él tuvo y por experiencia está diciendo, no debemos luchar en la carne, en las fuerzas de nuestra vida humana para vivir la vida cristiana. Eso va a ser una derrota. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo se está muriendo, literalmente. No sé si lo ha pensado. Este cuerpo en el que nosotros estamos, todos los días está perdiendo fuerza, se está doblando, nuestros huesos están muriendo, nuestras células están muriendo, incluso en los más jóvenes y fuertes. Todos. Nuestro cuerpo es un cuerpo de muerte. Pero la excelencia de Dios está adentro. Y este cuerpo solamente va a ser transformado cuando Cristo vuelva por nosotros. Ahí tendremos completamente nuestra naturaleza divina en Dios santa. Por primera vez vamos a ser santos completamente y vamos a pensar como Cristo piensa totalmente, la mente de Cristo. Pero por ahora no podemos vencer perfectamente al pecado. Tenemos que ir a la sangre de nuestro Señor. Tenemos que ir a la confesión de pecado constantemente. Constantes en la oración, constantes en la palabra, constantes en congregarnos, constantes en la comunión. Y estas cosas nos van a ayudar para vivir una vida cristiana victoriosa. Habíamos explicado la semana pasada qué significa esto, ¿no? Del hombre, el cuerpo de muerte. En la antigüedad, en algunos lugares, los que cometían el asesinato tenían que cargar con el cuerpo del que habían matado, ponérselo en el hombro y cargar con el cadáver por toda la ciudad. Era parte de la pena por haber matado a una persona. Y luego muchas veces era sentenciado también a muerte. Pablo está diciendo eso. Llevamos un cuerpo de muerte, llevamos una carne de muerte. Tenemos un impulso que es pecaminoso. Pero no olvidemos, el impulso mayor es el de Cristo. Dentro de nosotros está el impulso por hacer el bien en primer lugar y está el deseo de deleitarnos en la ley de Dios, en la enseñanza de Dios, en la palabra de Dios. Confiemos en el poder de la gracia para vencer el pecado y no en las fuerzas humanas. El versículo 25 termina diciendo Pablo que él solamente agradece por la salvación. ¿Se fijan? No agradece por la vida cristiana victoriosa, porque el capítulo 7 se ha tratado de su derrota espiritual. Se ha tratado de cómo él ha intentado por todos los medios de vencer al pecado con su talento, con su capacidad humana, y solamente ha fracasado. Lo único que hace, Señor, gracias porque soy salvo. Pero con la ayuda del Señor, capítulo 8, nos va a hablar de la victoria. Cómo podemos vencer el pecado y tener una vida cristiana
No religiosa, no hipócrita. Una vida con caídas, con pecado también, pero con confesión de pecado, con comunión con Cristo, con crecimiento en la palabra. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Damos gracias por la salvación? Sí. Y reconozcamos estas dos cosas. ¿Tenemos el deseo de la palabra? ¿Tenemos el deseo de hacer el bien? Sí. Y por otro lado, también reconozcamos que hay otra ley. Tenemos un impulso también, que es el pecado. Vimos, hermanos amados, en esta noche que el creyente enfrenta el pecado en el poder de la gracia. Dediquemos tiempo en esta semana, hermanos amados, a la oración, a la palabra, a la comunión, a congregarnos, a adorarle. No negociemos con el pecado, siempre huyamos del pecado. Y el Señor, poco a poco en esa comunión, vamos a llegar un día cuando Cristo vuelva por nosotros. Y solamente ese día vamos a poder ser perfectos. Por el momento no se puede. En la lucha, sigamos con Cristo y su palabra. Vamos a orar.